Shalom familia, Laila todo para todos, buenas noches, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Eterno por esta preciosa oportunidad de llegar a este día miércoles de estudio, miércoles que hemos llamado escudriñando las escrituras. Amén. Recordamos que estamos en el estudio de los Taryak Misbot, ya en la recta final. Nos quedará esta clase y la próxima, creo yo, para concluir la lectura o el estudio de los 613 mandamientos, más de un año ya estudiándolos. Próximamente los veremos de una manera diferente, pero al concluir este 613 mandamientos en esta oportunidad, continuaremos los miércoles. Vamos a retomar el estudio o vamos a dar el estudio de Pablo y la ley. Van a ser los miércoles. No se lo pierda porque es un tema que, aunque creo que ya lo dimos hace un tiempo atrás, es importante repasarlos. Amén. Pablo y la ley para mí es uno de los estudios más importantes que he realizado porque nos abre mucho el entendimiento, hermano, de la comprensión de las cartas paulinas. Amén. Y entonces eso lo estaremos viendo, si el Eterno lo permite, después de concluir con los 613 mandamientos. Vamos a orar, familia, para ingresar al estudio de esta noche. Amén. Amén. Bien, gloria a su nombre. Si alguien tiene preguntas al final, como les dije, estaremos respondiendo cada una de ellas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús HaMashiach. Amén. Bien, oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai dibrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Te damos gracias, eterno Rey, por este tiempo maravilloso, por este tiempo, esta noche hermosa que tú nos permites llegar a este tiempo, Padre, de estudiar tu palabra, de escudriñar las sagradas escrituras. Te pedimos, eterno Rey, que traiga sobre cada uno de nosotros sabiduría de lo alto, entendimiento para comprender tu palabra, ese don de discernimiento, Padre amado, la capacidad de comprensión, y no solamente de comprender y de entender, sino, Padre amado, de poner por obra tu palabra, asimismo poderla enseñar a los demás. Bendice a cada hermano y amigo que nos ha de mirar a través de los diferentes medios de comunicación, de las redes sociales, Padre amado, y que cada familia sea bendecida, Padre. Trae hambre y sed de tu palabra. Despierta en cada uno de nosotros la necesidad de escuchar la verdad. Es el tiempo de la revelación de tu palabra, eterno Padre. Por tanto, reprendemos toda malicia del diablo, todo aquello que no es tuyo, lo que no proviene de ti, lo declaramos inoperante, inactivo, Padre. Que nada ni nadie nos interrumpa en este tiempo de estudio de la bendita Torá. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Vamos a compartir el estudio. Su nombre sea la gloria. Ustedes me dicen cuando lo logran ver. Listo. ¿Estamos? Ahí estamos. Gracias. Bien, familia. Estamos en Taryak Mitzvot, la Misbah 595. Iniciamos en esta noche. Misbah, mandamiento 595. Dice mandamientos prohibitivos. Esto es un mandamiento para el Beis Din. O sea, esto es un mandamiento que se aplica solamente en la Eretz Israel. Amén. Ese BD es para el Beis Din, que es la corte judicial, lo que conocemos como el Sanedrín. ¿Ok? Esto es un mandamiento para los jueces en Israel en la época del Mishkan y en la época de el Beit Hamidash, el templo. ¿Ok? Devarim, capítulo 25, que es el libro de Deuteronomios, capítulo 3, dice 40 golpes que le dé, no más. Vamos a leer la esencia, vamos a leerlo desde acá en el Humash, que significa 5 libros,
Vamos a leerlo de la versión hebrea, ¿ok? Dice desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Deuteronomios capítulo 25, versículo 1 al 3. Dice, cuando hubiere una controversia entre personas y se acerquen al tribunal y los juzguen y reivindiquen al justo y declaren culpable al malvado, sucederá que si debe someterse a azotes al malvado, lo derribará el juez y lo golpeará en su presencia, según su maldad, conforme a un conteo. ¿Ok? ¿Cuál conteo? Es lo que dice el versículo 3. 40 le asestará, no le agregará, no sea que le aseste sobre estos un golpe adicional y quedará rebajado tu hermano ante tus ojos, ante tus ojos. Amén. Entonces, ahí estamos viendo que este es un mandamiento para los jueces en Israel de aplicar la ley, de aplicar justicia, amén, entre los hermanos, entre cuando había alguna disputa, entonces se le daba, si el castigo merecía los azotes, se le tenían que dar 39 latigazos. En sí son 40, pero dice, no le des el 40, dale solamente 39. Entonces dice, esencia, el Beis Din está prohibido golpear a una persona que es merecedores de latigazos más de la cantidad prescrita. Shazal. Shazal es esta palabra Shazal es un acrónimo para los sabios. ¿Ya? Entonces, cuando leemos Shazal o Hazal, que es la pronunciación, es los sabios. Los sabios nos enseñan que el número máximo de latigazos que uno puede recibir es de 39. Toda persona destinada a recibir latigazos es primero examinada por un experto que determina cuál es el nivel de resistencia para que no sea gravemente herido. Si el número prescrito no es divisible por 3, el siguiente se elige el número más bajo divisible por 3. Por ejemplo, si fuera determinado que el pecador solo puede soportar 11 latigazos, él recibirá 9. Si el culpable recibiera, aunque sea un latigazo, más de lo que es capaz de soportar y murió como resultado, el oficial que había administrado los latigazos era desterrado a una de las ciudades de refugio. Amén. Que eso ya lo vimos. Amén. En la Misbah 410 y en la Misbah 420, la ciudad de refugio. El oficial que daba los latigazos, o sea, la orden del juez dice, dale tanto latigazo, y se le fue uno más y la persona fallecía, o sea, lo estaba asesinando, entonces tenía que huir a las ciudades de refugio. Era desterrado. Incluida esta misma está la prohibición de golpear a cualquier judío, incluso si uno simplemente levanta la mano contra un compañero judío con la intención de golpearlo, pero no lo hace, se le considera un malvado. ¿Okay? Entonces, esa es la misma. De aquí, ahora estaba acordándome mientras estaba repasando un poco, que Pablo, el Rab Shaul, el apóstol Pablo, como lo conocemos en el español, dice que él fue azotado por los judíos, ¿verdad? A veces cuando las versiones al español, esta versión, no me acuerdo cuál es esta, déjenme ver. La Biblia Spanish, Reina Valera, no sé cuál es esta, ok. En segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 24, Pablo, cuando está haciendo defensa sobre su ministerio, ¿verdad? Porque recordemos que Pablo, como persiguió a los creyentes en Mashiach, muchos lo rechazaban, pero Pablo en Corinto, él está haciendo defensa de su evangelio, y entre lo que él está diciendo, dice, de los judíos, otra versión dice, de mis hermanos, he recibido 5 veces 40 azotes menos uno. Entonces quiere decir que cuando dice aquí de los judíos
o de mis hermanos, se refiere al Beis Din. Nadie podía castigar a otro judío. Un judío no podía darle latigazos a otro judío, sino solamente a través del Beis Din, a través de la corte judicial, a través del Sanedrín. ¿Ok? Entonces, solamente la corte judicial tenía ese derecho legal de aplicar estos azotes. Pablo dice, 5 veces me han castigado, 40 veces menos 1. ¿Cuánto es 40 veces menos 1? ¿Cómo están de matemáticas? ¿Cuánto es? 39. Están pero excelente en matemáticas, ustedes están volando. Este, entonces ya vemos de dónde, ¿por qué 39? ¿Por qué 39? Porque estaba establecido en la Torá. El Beis Din no se podía pasar de lo decretado por el Eterno. Recuerden que estas leyes no se las inventó el Beis Din. Estas no se las inventó Moisés. Todas las leyes en la Torá están puestas por el Eterno. ¿Ok? Entonces, seguimos. Misbah. Déjeme quitar esto acá. Ok. Misbah 596. Misbah 596 es un mandamiento prohibitivo. ¿Ok? Dice en Devarim 25:4. Acá en el Taryak Misbot dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla el maíz. ¿Ok? Vamos a leerlo acá del Chumash. Dice 25:4. 25:4. No amordazarás un buey en su trilla. ¿Ok? Uno transgrede esta misma incluso con solo gritarle al animal de tal manera que se abstiene de comer debido al miedo a su amo. O sea, es una... Tantas cosas que me vienen de recuerdo de mi infancia, hermano. Y a veces hay que tener mucho, mucho cuidado. Mire que el cuidado que el Eterno tiene con los animales y sobre todo el buey. Hermano, los que tenemos la dicha de haber crecido en el campo, de haber tenido una infancia de trabajo en el campo, de trabajar con bueyes. Mi abuelo tenía bueyes, mi papá tenía bueyes, entonces me tocó trabajar con bueyes. Son animales sumamente nobles, igual que el burrito. El burro es un animal, la gente tiene el burro como tonto. No, hermano, el burro es sumamente inteligente, sumamente inteligente. Es tan inteligente que cuando él decide decir no es no, ¿verdad? Pero estos animales, el burro, los animales de carga como tal, el caballo, el buey, el asno o el burro, son animales muy inteligentes y muy nobles, muy nobles. Mire el cuidado que el Eterno tiene con estos animales que son animales de trabajo. Eh, que hermano, que son los que nos dan de comer, ¿va? Entonces, es una misma no poner bozal al buey que trilla, el que está trabajando en el campo. Mientras trabaja, el buey tiene derecho a comer. Amén. Tiene derecho a comer. Mientras el buey trabaja, tiene derecho a comer. Por eso dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto quiere decir, amados hermanos, de que no se le podía amarrar el hocico al animal porque se debilita igual que usted y yo necesita comer. Entonces, hay que tener ese cuidado. Usted no se puede sentar a la mesa a comer sin antes usted haberle dado de comer a los animales. ¿Por qué? Porque ellos dependen de usted. Amén. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo tengo por costumbre en la mañana, yo tengo unas gallinitas aquí. Yo, bueno, para los hermanos que no saben, yo vivo solo aquí en la casa. Entonces tengo unas gallinitas ahí que todos los días ahí amanecen
2 huevitos, 3 huevitos, los que tengo ahí. Y toda la mañana, antes de yo desayunar, yo voy y le doy de comer a las gallinas, les cambio el agua, igual con las 2 perritas que tengo aquí en la casa. Antes de yo comer, yo siempre les pongo ahí, ya si ellas quieren comer, comen, y si no, no, ¿verdad? Porque a veces no comen porque están llenas. Entonces, pero es una obligación. Entonces, no poner bozal al buey que trilla. Y de esto es donde el apóstol Pablo, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? ¿Allá Eh, bien? ok. Entonces, eh, de este pasaje es donde el apóstol Pablo toma para instruir también. Déjeme ver si me acuerdo. Aquí mismo en Corintios. Voy a bajar esto mejor porque no me deja trabajar. Esto es en Primera de Corintios, si no me equivoco, capítulo 9. Déjeme ver si no es ahí. O era Gálatas, no me acuerdo. Mm, No pondrás bozal al buey que trilla, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 9. Estoy equivocado aquí. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo, vamos a ver si acá. No, no me acuerdo ahorita. Después lo busco, hermano, para no perder tiempo. Pero Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla, tomándolo de la escritura y haciendo referencia a la necesidad de que el obrero, cuando dice que el obrero es digno de su salario, aunque los apóstoles no exigían, eh, no exigían el diezmo, porque el diezmo, que ya lo hemos estudiado, no corresponde ni a pastores, ni a apóstoles, ni a profetas, porque era algo que estaba establecido en la ley del Eterno para los sacerdotes, pero sí una sedacá, una ofrenda. Amén. Una ofrenda. Entonces, eh, es ahí donde el apóstol Pablo toma, que dice que si el mismo Dios tiene cuidado de los animales, ¿verdad? Y utiliza esta frase de, aquí está, en 1 Timoteo 5:18 es. Dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. A veces no hacemos esas conexiones, hermano. A veces a nosotros se nos enseñó en el sistema religioso de, de, de leer nada más el Nuevo Testamento. Y a veces leemos pasajes y no hacemos la pregunta. Yo siempre que leo algo, yo me hago la pregunta. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿Por qué la escritura dice esto? ¿O por qué Juan dijo esto? ¿Por qué Pablo dijo esto? Y cuando leemos aquí en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice en el versículo 17, vamos a leerlo aquí desde el versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y en la enseñanza. ¿Okay? Porque la escritura dice, porque la escritura dice, que tengamos cuidado con los micrófonos, por favor. Ok, listo. Entonces, porque la escritura dice, ok, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Entonces, este contexto que Pablo está hablando aquí, Pablo no está pidiendo los diezmos. Vuelvo y repito, los diezmos estaban establecidos solamente para los sacerdotes y los levitas. Nada más, eso es el diezmo. El diezmo, había 4 tipos de diezmo, eso lo hemos estudiado, ¿ok? Pero si una sedacá, la ofrenda, el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Por eso Pablo dice, o en la carta a los hebreos creo que dice, que los que sirven
los que sirven en el altar, que coman del altar. Los que sirven en la enseñanza, ok, tienen derecho a comer también de lo que se ha sembrado. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo esto? Dice, mire qué tremendo, porque aquí Pablo dice, porque la escritura dice. Entonces, ¿a cuál escritura se estaba refiriendo Pablo? Y cuando los que dicen que es que ya el Antiguo Testamento no tiene validez, ¿a cuál escritura se está refiriendo Pablo? La gente dice, muchos ministros dicen, pastores, dicen, no, es que ya la ley pasó. Y esto que está hablando Pablo aquí es de la ley. Y está en el Nuevo Testamento. El apóstol de los gentiles que ponen a pelear a Pablo con la ley. Por eso es que el próximo estudio, el próximo seminario que vamos a dar se llama Pablo y la ley. Pablo dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿De dónde saca Pablo este término? De la ley. De lo que acabamos de leer en Devarim, en Deuteronomios. ¿Ok? Entonces, es importante entender, vuelvo y repito, sabemos que el diezmo no nos corresponde a hombres comunes, solamente al sacerdocio levítico, ¿okay? Que eran los que administraban el diezmo. Y el diezmo, la gente dice, es que el diezmo es de las viudas y los huérfanos. Bueno, sí, pero ¿a quién se le entregaba? Se le entregaba al sacerdote y él administraba. Y el diezmo de la viuda y los huérfanos y el extranjero, que eran esas tres, en esas tres partes donde se daba el diezmo, se lo daban a los sacerdotes y los sacerdotes eran los que administraban esos diezmos. Okay, pero el diezmo siempre, o sea, el diezmo es levítico, el diezmo no nos corresponde a ninguno de los hombres como hoy, ninguno. Además de esto, mientras que ahorita no está en función el templo, ese precioso templo que usted ve detrás de mí, ese es el que se va a construir y entonces se va a reactivar, ok, todo nuevamente, pero si usted quiere diezmar de verdad, ok, entonces usted tendría que ir a Israel o conseguir un levita en Israel y mandarle su diezmo. Ahora, Pablo está diciendo que el obrero es digno de su salario. A los que están encargados, a los que el Eterno ha puesto para enseñar, para instruir al pueblo, que se le debe de dar una ayuda voluntaria, voluntaria, ¿ok? Pero dice el obrero es digno de su salario. Bueno, yo espero que esté claro el tema. Bien, entonces, ok, no pondrá bozal al buey que trilla, dice. Uno transgrede esta misma incluso con solo gritarle al animal de tal manera que se abstiene de comer debido al miedo de su amo. Hay tantas cosas que hablar de ahí, pero no quiero meterme ahí más. Ok. Misbah 597, Devarim 25:5. Entonces la mujer del muerto no se casará fuera. Vamos a ver qué dice 25:5 de Devarim, de Deuteronomios. Cuando habiten hermanos juntos y muera uno de ellos e hijo no tenga, no se casará la esposa del fallecido afuera con un hombre extraño. Su cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como esposa y celebrará un matrimonio por un levirato. ¿Ok? Un levirato. Vamos a leer el contexto para hablar un poquito más. ¿Ok? Entonces, eh, esencia, dice. Entonces la mujer del muerto no se casará afuera. Una yevomá, una viuda sin hijos, que es lo que significa este término, yevomá, una viuda sin hijos, tiene prohibido casarse con cualquier otro hombre y viceversa. Además del hermano de su esposo, a menos que su cuñado le diera un shilatzá, un procedimiento de divorcio por una viuda sin hijos. ¿Okay?
Vamos a ver el siguiente mandamiento que viene, viene de la mano con este. Ok, entonces, por ejemplo, en Israel, un, un hombre se casa, el hombre muere, la esposa queda viuda, pero no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. Esa esposa no puede ir a buscar a otro hombre. Entonces, el padre del fallecido está en la obligación de darle al hijo que sigue, al cuñado, para que él se case con la viuda y el hijo que tenga, que eso se le conoce como el levirato, eh, ese hijo va a tener un hijo no a nombre de él, no a nombre de él. Por ejemplo, si yo tengo un hermano, mi hermano mayor se casó con una mujer, él murió, la mujer quedó viuda y sin hijos. Yo estaba en la obligación de casarme con esa mujer, entonces, y engendrar hijos con ella, pero el hijo que yo voy a tener no va a ser mi hijo, sino que ese iba a estar registrado como hijo de mi hermano. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos esta ley. Entonces, en la misma 598 dice, de Barín 25:5, su yabón, hermano del esposo, dice, y tomarla para sí mismo por esposa. eh, Dice, si un hombre muere dejando una viuda sin hijos, es una misbá que su hermano, o sea, es un mandamiento, que su hermano mayor se case con ella. Esta es la misbá de matrimonio de liberato. El hermano mayor se acerca primero para realizar el misbá de Jibún. Si se niega, el Beis Din trata de persuadir a los otros hermanos. Si también rechazan la propuesta, entonces la misbah de Gilitzá entra en vigor. ¿Ok? Dice ver la siguiente misbah, ahorita la vemos. La misbah de Yubín se aplica solo a los hermanos que tuvieron el mismo padre que el difunto. El hermano de un difunto no puede casarse con su cuñada, la viuda sin hijos, hasta 3 meses después de la muerte de su esposo, para determinar si estaba embarazada o no de su primer marido. Nuestros sabios han dictaminado que hoy en día siempre debemos realizar halitzá después de la misbah y no jibún, ya que el jibún debe ingresarse con intenciones perfectamente puras para engendrar hijos y así eternizar el nombre del difunto, que es algo de lo que ya no podemos estar seguros. ¿Okay? Entonces, o sea, es algo que ahorita no está aplicable, es lo que quiere decir acá. Misbah 599 viene hablando lo mismo, dice, de Barín 25:9, y ella le quitará el zapato del pie. ¿Ok? Vamos a leerlo acá, entonces, vamos a leerlo de corrido desde el versículo 5 hasta el 9. Hasta el 9 dice, o hasta el 10, vamos a leerlo. Dice, cuando habiten hermanos juntos y muera uno de ellos, e hijo no tenga, no se casará la esposa del fallecido afuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como esposa y celebrará un matrimonio por levirato. Y sucederá que el primogénito, si ella puede procrear, accederá al nombre de su hermano muerto para que no se borre su nombre de Israel. Pero si no desea el hombre desposar a su cuñada, entonces su cuñada ascenderá al portal a los ancianos y dirá, se ha rehusado mi cuñado a establecer para su hermano un nombre en Israel. No consintió a celebrar matrimonio por el levirato conmigo. Versículo 8. Entonces lo citarán los ancianos de su ciudad. Aquí está hablando del Beis Din. Cuando está hablando aquí de los ancianos de la ciudad, recuerde que habían 3 tipos de cortes judiciales. La más pequeña era de 23, si no me acuerdo ahorita. ¿Ok? Entonces, eh, o de 4, de 23 y 72. Entonces los ancianos de su ciudad le hablarán y permanecerá de pie y dirá, no deseo desposarla.
Entonces se aproximará a él su cuñada ante los ojos de los ancianos, le quitará su zapato de sobre su pie y escupirá ante él, proclamará y dirá: así se hace al hombre que no construye la casa de su hermano. Entonces se anunciará su nombre en Israel, la casa de aquel que se le quitó el zapato. ¿Ok? Entonces, esta era la costumbre. Vamos a leerlo acá. Dice: esencia, si los hermanos de un difunto no están dispuestos a casarse con su viuda sin hijos, entonces es una misma realizar el procedimiento de halitzá, que es este ritual que acabamos de ver. El ritual halitzá se realiza de la siguiente manera. Primero la viuda recita algunas palabras del pasuk de Devarim 25:7 y su cuñado responde con varias palabras del pasuk siguiente. Luego la viuda desata los cordones y se quita zapatos y se quita zapato especial que es todo de piel del pie de su cuñado. Y finalmente escupe en el suelo frente a su cuñado y lee los siguientes pesukim, versículos de la Torá, que es de Devarim 25, 9 y 10. ¿Okay? Es una misma que los reunidos reciten 3 veces. Esto no entiendo qué será, la verdad. eh, es esta frase: aquel que a quien le quitaron el zapato. ¿Ok? Aquel a quien le quitaron el zapato. Es una declaración. Después de la ceremonia del Beis Din, escribe un Het Halizá, documento de divorcio, para que ella pueda casarse con cualquier otro judío, con cualquier otro hombre del pueblo de Dios. ¿Okay? Las últimas 3 misbot no se aplican a una viuda que ha tenido hijos o un hijo de su marido. ¿Ok? Solamente era un mandamiento en caso de que quedó viuda y no tuvo hijos. Perspectiva: dado que la cuñada estaba lista para ser la esposa de su cuñado y hacer cualquier acto de servicio para él, incluso el de quitarle el zapato, pero él se negó a casarse con ella. Por lo tanto, la Torá le ordenó quitarse el zapato y escupir delante de él para indicar que ya no le debe el honor debido a un marido. ¿Ok? Eh, este mandamiento, recordemos que en el caso de Yahudá o de Judá, que tuvo un hijo que era perverso y malo, y Dios le quitó la vida y no tuvo hijo. Entonces, Judá le dio al siguiente hijo, el mayor que seguía en la línea. ¿Okay? Y ese también dice que por no, se casó con la mujer, sí, se casó con la viuda, con la cuñada, pero cuando tenía intimidad con ella, cuando iba a eyacular, lo hacía en tierra. ¿Ok? No lo hacía dentro de su cuerpo, de la mujer. Entonces no había, no procreó. Y por esa maldad también el Eterno le quitó la vida. Entonces ya el otro hijo que seguía era un muchacho joven. Y Judá no lo quiso, no se lo quiso dar por miedo que también el Eterno lo matara. ¿Okay? Recordamos, la mujer se llamaba Tamar. Y después ella se disfrazó y se allegó Judá y la embarazó y tuvo gemelos. ¿Ve? Era aplicando esta ley. ¿Ok? Era aplicando esta ley. Entonces, Misbah número 600. Entramos en la recta final. Misbah número 600. Mandamiento performativo. Devarim 25:12. Dice: entonces le cortará la mano. Vamos a ver qué es esto. 25:12. Vamos a leer del versículo 11 para entender el contexto. Del versículo 11. Deuteronomios 25:11. Si riñeren 2 hombres, un hombre y su hermano, y se acerca la esposa de uno para rescatar a su esposo de mano del que le está golpeando, y extiende su mano y agarra sus partes pudentas, sus partes íntimas, ¿ok? Le cortará su mano, no se apiadará tu ojo, ¿ok? Es una misma rescatar a una persona que está perseguida por un asesino. Incluso
si el Salvador solo puede hacerlo matando al perseguidor. ¿Ok? No explica mucho. Déjeme verlo aquí en el comentario del Humash. Versículo 12, castigo por avergonzar al prójimo. ¿Ok? En el caso de la Gelitza que acabamos de ver, ok, este no, este es el del otro. Déjeme ver cuál versículo era aquí. Versículo 12. Le cortarán su mano. Los sabios derivan mediante la exégesis que esto es una expresión alegórica para detonar una multa monetaria, ¿ok? Puesto que el dinero para este pago provendría por lo general de lo que ella gana trabajando. Es como si se cortara la mano que le trajo el dinero, ¿ok? Entonces, cuando dice aquí, es como algo alegórico. No era que le cortaban la mano. Mire qué importante es el estudio, hermano. Porque entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Hay dos hombres que están peleando. La esposa de uno viene a defender a su esposo. Y en esa, ella se mete entre el pleito y entre ese pleito le tocó las partes genitales al otro, al rival de su esposo. Entonces, eso es deshonra, eso es deshonrar al hombre. Eso es deshonrar al hombre. Y eso lo vemos tan común ahora dentro de los mundanos, del mundo. Hermano, que hombre con hombre se pasan tocando los genitales. O que una esposa venga a tocarle las partes genitales de su esposo en presencia de su familia, de sus amigos. Eso es deshonra. Y viceversa. Hombres que pasan tocándole las nalgas a su esposa delante de sus amigos o sus senos. Eso es deshonra a la mujer. De esta manera aquí se estaba diciendo que esta mujer quizás en el pleito con tal de que aquel hombre que estaba ahorcando a su marido, golpeando a su marido, con tal de que lo soltara, vino y le agarró sus partes genitales, ok, dice, entonces le cortará la mano. Ok, aquí, según Rashi, que es el documento aquí que lo está explicando en el Humash, es una forma alegórica de ponerle una multa de lo que ella se gana, era quitarle su sustento. Entonces es como cortarle la mano. No es que era literal que le cortaban la mano. Amén. Espero que esté claro. Sigamos. Es una misma rescatar a una persona que está perseguida por un asesino, incluso si el Salvador solo puede hacerlo matando al perseguidor. Misma 601. Mandamiento prohibitivo. Mandamiento prohibitivo. Dice, tu ojo no tendrá piedad de ella. Vamos a leerlo. No tendrá piedad. Es del mismo versículo. Está prohibido tener piedad de un perseguidor con intención de matar, sino más bien uno debe hacer todo lo posible para evitar un asesinato, incluso si eso significa matar al asesino potencial. Entonces, hermano, por ejemplo, a la gente, a uno le dice, hermano, pero es que la Biblia dice no matarás, no matarás. No es lo mismo matar que asesinar. No es lo mismo, ¿ok? Matar que asesinar. Usted puede matar a una persona por salvar tu vida en defensa propia o por defender a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, tu esposa. ¿Entiende? Tienes derecho a preservar la vida. Es más, es un mandamiento preservar la vida. No es como a nosotros nos enseñaron de que hay que dejarse porque somos cristianos o porque somos hijos de Dios. No. La diferencia que hace entre matar y asesinar. Asesinar es aquel que tiene el deseo, el plan, el propósito de quitarte la vida. Ese es un asesino. Ese es un asesino. Entonces, tú tienes el deber, no solamente el derecho, sino el deber de defender la vida tuya
y la de los tuyos. Yo tengo mi casa y tengo mis hijos, así sean grandes o pequeños, y alguien quiere hacerle daño a mi familia, alguien quiere hacerle daño a un hijo mío, a una hija mía, abusar o violar a una hija mía, por favor, que se meta donde pueda. Yo tengo no solamente el derecho, sino el deber de defender a mi familia. Lo vemos en el caso, hermano, de la familia Viva, todos los que estamos muy pendientes de los acontecimientos en Israel, el desgarrador testimonio de, de Jordan Viva, de Jordan Viva, el papá de los niños y la esposa que fueron asesinados, porque ellos fueron asesinados, porque según la autopsia a los niños los ahorcaron con sus manos, los estrangularon delante de la mamá y después mataron a la mamá. Y el papá, los que vimos, yo vi el entierro, el funeral en vivo, fue una madrugada, me tocó, lo vi en vivo, pasé llorando toda esa madrugada y las manifestaciones o las declaraciones, el discurso que da ese hombre es desgarrador. Y él dice, yo disparé y no pude defenderlos. Y él pedía perdón porque no pudo defender a su familia. Qué duro, hermano. Pero él, si él, y es una persona ortodoxa, entregado al Eterno, y un hombre, este, hermano, observante de la Torá, observante de la Torá. En Israel, la sociedad anda armada, ¿ya? Porque, hermano, tienen derecho a defender su vida. Y entonces, por eso dice, si eso significa matar al asesino potencial, o sea, yo no voy a esperar a que usted me mate, yo tengo que defenderme, tengo que matarlo antes de que me mate a mí o mate a uno de mi familia. Desgraciadamente muchas veces no se puede, pero esa es la diferencia entre asesino y uno que mata por defender su vida, ¿ok? Sin embargo, si se cometió un asesinato, un transeúnte ya no puede dañar al perseguidor, ¿ok? Sino que debe traerlo al caso, a la detención de un Beis Din, ¿ok? Entonces, si ya lo detuvieron, ya no lo puedes matar. Si ya el hombre quedó eh, impotente para hacer algo más, no lo puedes matar. Entonces tienes que traerlo a la corte judicial, ¿ok? Mandamiento 602. Mandamiento 602. Oigan, el 601 dice, está prohibido tener piedad de un perseguidor con intenciones de matar. ¿Ok? Entonces, el 602 dice, la misma 602, 25:14 de Devarim, no tendrás en tu casa dos clases de medidas, una grande y una pequeña. Vamos a ver qué trata esto. 25:14. Misbah 25:14. Porque abominación de Hashem, tu Dios, son todos los que hacen esto, lo que hacen, déjeme ver, 25:14. Ah, mira, estoy leyendo otro lado. 25:14. No tendrás en tu casa una medida una medida y una medida, una grande y una más y una pequeña. ¿Ok? Dice, está prohibido que uno tenga en su poder pesos y medidas, o sea, balanzas inexactos, incluso si uno tiene intención de usarlos alguna vez. ¿Ok? Eh, los que compramos a granel en algún momento, ¿verdad? Que era o por granos o por kilos o por, ¿verdad? Que usted iba, ahora usted va al supermercado y ya el arroz viene empacado en kilos, ¿verdad? Entonces usted va a comprar una bolsa de arroz. Entonces ya hay bolsas de arroz de 2 kilos, de 5 kilos, así. Pero antes
no era así. Antes usted iba al pulpero, como decimos aquí en Costa Rica, al almacén o a la bodega, y usted pedía 1 kilo de arroz y te pesaban el arroz ahí mismo, ¿verdad? Como se hace en el mercado central en San José y en algunas partes, que todavía venden por kilos o por libras. Entonces, está prohibido que si usted tiene un negocio, usted tenga medidas falsas, una grande y una pequeña. ¿Ok? Está hablando de balanzas falsas. Entonces, es una prohibición. Si tienes, aquí le llamamos romana, ¿verdad? Porque es una marca de una de las pesas que habían antes y le llamaban, era marca romana. Entonces uno dice las romanas, ¿ok? Esas balanzas. Si esa romana tuya ya está mala, ni siquiera puedes tenerla en tu casa. O la arreglas o te deshaces de ella y te compras una nueva. Eso es lo que quiere decir ahí. Está prohibido que uno tenga en su poder pesos y medidas inexactos, incluso si no tiene intención de usarlos alguna vez, ni lo tengas en la casa. Misbah 603, mandamiento performativo. Devarim 25:17. Recuerda lo que Amalek te hizo a ti. ¿Ok? 25:17. Dice, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino al salir de Egipto. ¿Ok? Es una misma recordar la mala acción de Amalek que Amalek cometió contra los israelitas, contra Israel, después de su éxodo de Egipto. Cuando salían de Egipto y venían saliendo, Israel pasó por el territorio de los amalequitas y no quisieron ayudar a Israel, sino que los atacó por la retaguardia, ¿ok? Debemos recordar su crueldad al tender una emboscada a nuestros antepasados que eran débiles, indefensos y fatigados mientras estaban en el desierto, mediante después de su liberación de la esclavitud egipcia. Amalek atacó descaradamente a nuestra nación en un momento en que todos las demás naciones no se atrevieron a mover un dedo hacia los israelitas, siguiendo los milagros, siguiendo los milagros que Hashem hizo por ellos mientras estaban en Egipto. Entonces, el total desprecio de Amalek por la soberanía universal de Hashem inspiró a otras naciones a seguir su ejemplo. Entonces se nos mandó despertar nuestro odio contra Amalek, porque la esencia de Amalek es mala. En otras palabras, debemos despreciar todo lo que es malo a los ojos de Hashem. Amén. Ese espíritu de Amalek. Cuando el Eterno dice, los amalequitas eran un pueblo que ya ni existen. Pero el Eterno estableció algo. El Eterno dijo, siempre habrá guerra contra Amalek. Yo tendré guerra contra Amalek siempre. Eso está en Éxodo 17:16, si mal no recuerdo. Déjeme buscarlo rápidamente, hermano. Ya vamos a terminar rápidamente, porque quiero decirle algo. Éxodo 17, eso lo vimos en una de las parashot. ¿Ok? Dice, dice el verso 16, dice, y dijo, por cuanto la mano está sobre el trono de Yahweh, estará en guerra con Amalek de generación en generación, de generación en generación. ¿Y cómo es que este pueblo, que eran los amalequitas o amalecitas, descendientes de Amalek, cómo es que fueron destruidos con el paso del tiempo? Pero el Señor dice, el Eterno dice, que él va a tener guerra contra Amalek de generación en generación, o sea, por siempre. Quiere decir que el espíritu de Amalek, el espíritu que movió a los amalequitas a atacar a Israel, sigue vigente hoy. ¿En dónde vemos el espíritu de Amalek? A través de la historia.
con los nazis, con los romanos, con los filisteos, con Hamás, con los de ISIS y toda esa, hermano, generación de víboras tienen el espíritu de Amalek. Por eso hoy una persona que diga que están a favor de los palestinos y de Hamás tienen el espíritu de Amalek. Yo, hermano, quiero dejar en claro que yo siempre estaré a favor del pueblo de Israel, siempre. Cualquiera que se levante en contra del pueblo judío, nunca aceptaré a nadie. No puede ser ni siquiera mi amigo, mucho menos mi hermano. No puede ser mi amigo, mucho menos decirle hermano, jamás. Alguien que me venga a hacer a mí un comentario en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo judío, en contra de un judío, tan siquiera, no lo acepto. Es mi enemigo. Se vuelve mi enemigo. Porque el que es enemigo del pueblo de Dios es mi enemigo. Y algún día eso me costará la vida, no lo sé. Pero estoy dispuesto, hermano. Porque dice, es un mandamiento. No es una opción, no es que es un... no. Recuerda lo que Amalek te hizo a ti. Es un mandamiento recordar la mala acción de Amalek que Amalek cometió contra los israelitas. Aquí dice los judíos porque es un documento judío, pero es contra todo lo que sea Israel. Después debemos recordar su crueldad y de tender la emboscada contra los antepasados que eran débiles, indefensos y fatigados mientras que estaban en el desierto mediante después de su liberación. ¿Ok? Entonces, eso, hermano, no podemos aceptarlo. Entonces, dice el documento, se nos mandó despertar nuestro odio contra Amalek, contra ese espíritu de Amalek. Jamás podré aceptar, jamás nadie que se haga llamar cristiano, que se haga llamar hijo de Dios, que se haga llamar hermano raíces hebreas o como se quieran llamar, y que me venga a hacer un comentario en contra del pueblo de Dios, ese no es pueblo de Dios. Ese no es ni cristiano, ni nada que se le parezca, ni nada que se haga llamar hijo de Dios y que vaya en contra o a favor de lo que se hace contra Israel. Por favor. Eso es un infiltrado. Y hay que tener mucho cuidado de los infiltrados. Gente que está a favor, hermano, de los árabes y es, hermano, de lo que viene. De lo que viene para el mundo entero, el ejército del falso Mesías, el ejército de la bestia. ¿Sabe quién es? El ejército de la bestia. Los musulmanes. Eso van a hacer, eso van a hacer. Si usted estudia, amados hermanos, el sello de la bestia, el sello de la bestia, no es el 66, no es un número como tal, es un código, es un código. Cuando la Biblia dice que esto es número de hombre y el que le entienda, sí, todo el mundo pinta el 666, pero no son los 36, es un código que lleva ahí implícito un nombre. Para eso hay que conocer un poco de gematría y la numerología hebrea. Y cuando usted estudia eso, usted se da cuenta, amados hermanos, de quién es la bestia y quién es el ejército de la bestia. Pero eso es un tema para otro día. Voy con la última, para ir cerrando, hermano. ¿Ok? Misbah 604, mandamiento performativo, de Barín 25:19. Borrarás la memoria de Amalek. Borrarás, borrarás la memoria de Amalek.
sucederá cuando te deje reposar Hashem tu Dios de todos tus enemigos en derredor en la tierra de Hashem, que Hashem tu Dios te da como heredad para poseerla, que borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No has de olvidar. Es una misma, es un mandamiento. ¿Ok? Es una misma exterminar y borrar totalmente el recuerdo de Amalek, hombres, mujeres y niños por igual. Cada vez que se menciona el nombre de Amalek, uno debe inmediatamente acompañarlos con las palabras sangriento. Su nombre debe de ser borrado. Hoy en día, con la asimilación de todas las naciones y al remanente, no sabemos qué gentiles son descendientes de Amalek. No podemos matar a un gentil con la suposición de que es un amalecita. El único error que hizo Saúl, el primer rey judío, que era benjamita, el primer rey de Israel, lo que hizo que tuviera que perder su reinado fue su incumplimiento del mandato de Hashem de aniquilar por completo a Amalek, hombres, mujeres, niños, animales, por igual. La voluntad de Hashem está más allá de la comprensión del hombre y por lo tanto uno debe intentar ser más misericordioso que Hashem. Uno no debe, oiga bien, uno no debe. Hay gente que quiere ser más buena que Dios y aquel que quiera ser más bueno que Dios está cometiendo un pecado porque te estás poniendo por encima del Eterno. Le está diciendo el Eterno, yo soy más bueno que usted. Yo tengo más misericordia que usted. La voluntad de Dios, la voluntad de Hashem, está más allá de comprensión del nombre y por lo tanto uno no debe intentar ser más misericordioso que Hashem. De hecho, el resultado de que Saúl fuera más misericordioso que Hashem fue el surgimiento del descendiente de Amalek, Amán, que por cierto, mañana inicia la celebración de Purim, el recordatorio de cómo el pueblo judío iba a ser exterminado en Persia por un descendiente de Amalek, Amán, el malvado, quien amenazó con exterminar a todos los judíos, hombres, mujeres, niños por igual. Y usted sabe quién fue el que terminó de matar a Saúl, un amalecita. Porque lo que usted no mata hoy, te matará a ti mañana. Y eso es una aplicación tanto en lo natural como en lo espiritual. Hay un espíritu de Amalek que lo que quiere es destruirte, destruir tu vida, destruir tu casa, destruir tu familia, destruir tus hijos, destruir todo lo que usted tiene. Y si usted no lo destruye antes, eso te va a terminar de matar a ti. Saúl, Dios fue el rey, el primer rey en Israel. Saúl, Dios le dio la oportunidad de convertirse en un hombre extraordinario y le dio la oportunidad, le dio el poder de aniquilarlo todo. Y el Señor le dijo, no perdone tu ojo nada. Pero ¿qué hizo? Perdonó al rey, perdonó criados, se trajo cuando el Señor le dijo, no tomen del anatema. Todo eso que esa gente tiene es anatema. Desde vacas, oro, tesoros, todo eso es anatema. Mátenlo todo y quémenlo todo. Y él no, él lo perdonó. Y por ese pecado de no haber obedecido al Eterno, de aniquilar a Amalek, fue que el Eterno le quitó el trono y puso al rey David. Familia, aquí lo vamos a dejar, ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana, si el Eterno nos presta vida, estaremos dando conclusión ya a los 613 mandamientos. Amén. Si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues oramos, familia, para despedirnos de este precioso estudio. Espero que haya sido de bendición para su vida. Amén. ¿Todo claro? Todo muy claro, mi paz. Muchas gracias. Bien, gloria al Eterno por eso entonces.
Bien, familia. Entonces, le recordamos entonces, familia, el viernes, con la ayuda del Padre Celestial, estaremos estudiando la Parashá de esta de esta semana. ¿Ok? Viernes 7 de la noche, sábado 5:30 de la tarde. Amén. Les recuerdo, para los que están en formación ministerial, el lunes 7 de la noche, arrancamos volvemos a reiniciar el estudio de formación ministerial que hemos estado trabajando esta semana fuerte. Si usted no está en formación ministerial y quiere estar, comuníquese conmigo en el privado. Me escribe y usted dice que quiere ser parte de formación ministerial. Amén. Para darle ciertos lineamientos, hermanos, y el material que viene está muy bueno. Eh, Hemos estado trabajando esta semana fuerte con eso para poder avanzar un poquito. Bien, vamos a orar entonces, familia, y agradecido con usted por estar acá. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu torato Torah emet, behaye olam, betujenu. Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por este tiempo especial. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos y mis hermanas, bendice a nuestras familias, bendice al pueblo de Israel, bendice al Estado de Israel, al gobierno de Israel, al primer ministro Netanyahu y a todos los gobernantes, al ejército, a la FDI, la Fuerza de Defensa de Israel. Bendícelos, Padre. Ayuda a los que están todavía en cautiverio, que puedan ser rescatados, devueltos a casa pronto, Padre. Eterno Rey de los cielos, y ayúdanos a nosotros a amarte a ti, amar tu palabra y amar a tu pueblo. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano y hermana en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz noche, familia. Que el Eterno me los bendiga a todos. Shalom, shalom. Shalom a todos. Shalom. Salud. Shalom a todos. Shalom. Shalom. Shalom, amado.